En el mundo de las letras existen relatos que van más allá de las páginas de los libros y se convierten en leyendas. César Vallejo, el inmortal poeta peruano, dejó una marca duradera en la literatura peruana, con su voz única y su capacidad para capturar las emociones más profundas del ser humano. Pero detrás de cada gran hombre hay una mujer, cuyo amor y complicidad alimentaron su genio creativo. En este documental exploramos la vida y el legado de Georgette, la enigmática esposa de César Vallejo, además de adentrarnos a ella a través de un poema, y obtendremos opiniones gracias a una entrevista. Para comprender plenamente su historia, es esencial conocer los pilares sobre los que se erigió la figura de este poeta excepcional. Originario de Santiago de Chuco, Perú, en 1892, César Vallejo se convirtió en una voz de literatura revolucionaria del siglo XX. Su poesía, marcada por la angustia, la esperanza y una profunda sensibilidad social, se alzó como un grito en medio de un mundo convulsionado. Pero en el epicentro de su vida y su obra encontramos a Georgette, su musa inspiradora y su compañera de vida. Aunque en los anales de la historia se recuerda a César Vallejo como un gigante literario, su relación con Georgette es un capítulo que merece ser explorado. Georgette Philippot, una joven francesa, fue el faro de luz que iluminó la existencia de Vallejo. Su encuentro marcó el inicio de un romance que desafió las fronteras y las... Acompáñanos en este viaje fascinante en el que escarbaremos un poco en la vida de Georgette, una mujer valiente y apasionada cuya vida se entrelaza con la grandeza de César Vallejo. Descubriremos cómo su amor y su complicidad dejaron una marca indeleble en la historia de la literatura, cómo su legado continúa inspirando a generaciones venideras. Bienvenidos al documental de Georgette Philippot, un homenaje a la mujer que conquistó el corazón de César Vallejo y que se convirtió en la musa que perdura a través de los versos eternos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la vida de César Abraham Vallejo Mendoza, el cual nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burrimet, y tuvo 12 hermanos. Inició sus estudios en el centro escolar número 371 de Santiago de Chuco y luego asistió a la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se inscribió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a dificultades económicas no pudo continuar sus estudios. En 1917 viajó a Lima para continuar sus estudios en Letras y Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante este tiempo tuvo la oportunidad de conocer a destacados intelectuales limeños y trabajó como profesor en varios colegios. En 1918, al fallecer su madre, retorna a Santiago de Chuco, donde ocurre un incendio y saqueo en la casa del pueblo, y César Vallejo es acusado injustamente. Es apresado y arrojado a una cárcel en Trujillo, donde permaneció 112 días. Luego sin rumbo a París, donde los primeros años pasó tanta ansiedad económica que en ocasiones tuvo que dormir en la calle. Con el transcurrir del tiempo, se puso en contacto con escritores e intelectuales como Juan Larrea, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Tristan Tzara. En la capital francesa también trabajó como escritor en los grandes periódicos iberoamericanos y luego fundó la revista Favorables, París Poema y el seminario La Semana Parisien. En 1927 conoció en París a Georgette Marie Philippot Travers, una joven de 18 años. En 1929 empezó a convivir con ella y en 1934 se casó por lo civil con Georgette. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Sus restos fueron trasladados al cementerio Montetrugue. Después de 32 años de reposo en dicho cementerio, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse. Georgette Philippot, conocida como Georgette Vallejo, fue una figura importante en la vida y el legado del reconocido poeta peruano, César Vallejo. Nació en Francia en 1908 y contrajo matrimonio con Vallejo en 1934. A lo largo de su vida, Georgette desempeñó un papel significativo en la promoción y preservación de la obra literaria de su esposo. Después del fallecimiento de César Vallejo en 1938, Georgette se convirtió en la custodia del legado literario del poeta. Dedicó gran parte de su vida a recopilar, organizar y preservar los escritos y poemas de Vallejo, trabajando incansablemente para asegurar que su obra llegara al público y fuera reconocida en su importancia.
Uno de los momentos destacados en la vida de Georgette fue su posición en la repatriación de los restos de César Vallejo al Perú. Ante los intentos de traslado de los restos del poeta, Georgette expresó su firme oposición a la apertura de la tumba, defendiendo así la preservación del lugar de descanso final de Vallejo. Georgette Vallejo fue una figura clave en la difusión y reconocimiento de la obra de su esposo. Su dedicación incansable permitió que la obra poética de César Vallejo trascendiera fronteras y fuera valorada tanto en el ámbito literario peruano como a nivel internacional. Georgette se convirtió en una defensora apasionada de la importancia y relevancia de la poesía de Vallejo, contribuyendo así su reconocimiento como uno de los grandes poetas del siglo XX. Además de su labor como custodia del legado de César Vallejo, Georgette fue una luchadora antifascista y participó activamente junto a su esposo en la defensa de ideales políticos y sociales. Su compromiso con la justicia y la libertad se reflejó en su apoyo y colaboración con Vallejo durante los últimos meses de vida. Georgette Philippard dejó un legado imborrable como una mujer apasionada, defensora de la obra de su esposo y activista política. Su dedicación y compromiso con la difusión de la poesía de César Vallejo ha dejado una huella perdurable en la literatura peruana y en la historia cultural. Su papel como custodia del legado de Vallejo ha sido fundamental para mantener vivo el legado de uno de los poetas más destacados de la historia literaria. Traspié entre dos estrellas. Hay gentes tan desgraciadas que ni siquiera tienen cuerpo. Cuantitativo el pelo, baja en pulgadas, la genial pesadumbre. El modo, arriba. No me busques la muela del olvido, parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oír claros azotes en sus paladares. Vanse de su piel rascándose el sarcófago, en que nacen y suben por su muerte de hora en hora, y caen a lo largo del alfabeto gélido, hasta el suelo. Hay de tanto, hay de tan poco, hay de ellas. Hay en mi cuarto, oyéndolas con lentes, hay en mi tórax, cuando compran trajes. Hay de mi nube blanca, en su vez mancomunada. Amadas sean las orejas Sánchez, amadas las personas que se sienten amados, el desconocido y su señora, el prójimo con mangas, cuello y ojos. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleve zapatos rotos bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con 2 cerillas, el que se escoge un dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre pobre. Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el que trabaja al día, al mes y a la hora, el que suda de pena o de vergüenza, aquel que va por orden de sus manos al cinema, el que paga con lo que le falta, el que duerme de espaldas, el que ya no recuerda su niñez. Amado sea el calvo sin sombrero, el justo sin espinas, el ladrón sin rosas, el que tiene reloj y ha visto a Dios, el que tiene honor y no fallece. Amado sea del niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Hay de tanto, hay de tan poco y hay de ellos. Traspié entre dos estrellas es un poema escrito por el escritor y poeta César Abraham Vallejo Mendoza, el cual muestra el triste lado de la vida de las personas más desfavorecidas o pobres. Vallejo se inspira tras los sucesos de su alrededor, apoyando a la justicia y la libertad del pueblo, motivando a las personas a seguir intentando levantar su voz. Sánchez menciona que el término traspié puede referirse tanto a un resbalón o tropezón como a una zancadilla con la intención de hacer caer a alguien. En ambos casos se alude al suceso desafortunado cuando se habla de un suceso desafortunado entre dos estrellas. Se puede evocar la frase popular mala estrella. Por ello, aunque a primera vista el título Traspié entre dos estrellas no diga mucho, se puede resaltar que el poema dice más de lo que el lector puede determinar. Además, cabe resaltar que este poema es muy caracterizado por la solidaridad, el amor y la piedad,
Aunque se siente insatisfecho con la vida, el poeta quiere enviar con este poema alguna esperanza contra la falta de ganas de vivir. A pesar de que el poeta estaba insatisfecho con la vida, con este poemario reflejó una especie de esperanza ante su falta de ganas de vivir. Esperanza para todos los que están desamparados, incomprendidos, insatisfechos con la vida y afligidos como traspié entre dos estrellas. El marxismo propone lograr una sociedad sin clase, en la que todos vivan con dignidad. Pero en la época del poeta no era una ideología aceptada por el imperio. Es por eso que pudo observar a todas las personas marginadas que produjo el imperio. Esta es sin duda la inspiración de sus poemas humanos. Buenos días con todos. Hoy voy a hacerle una entrevista a mi familiar, Elma Romero. La primera pregunta es, ¿de qué manera cumplo con los valores a comparación de César Vallejo? Creo que cumples con el valor de la responsabilidad al poder presentar las diferentes actividades de tus cursos y con el valor del respeto, ya que para poder realizar estas actividades que se hacen de forma grupal tienen respeto todos los integrantes del grupo. ¿Qué valores crees que debo mejorar? Podrías mejorar tu organización para que así puedas agregar más actividades a tu día a día. ¿De qué manera el curso de Cátedra Vallejo me ha ayudado a mejorar? A mejorar tu redacción en todos los trabajos de investigación y de la misma manera al tener una mejor lectura puedas agregar más palabras a tu vocabulario y tengas mejor fluidez. Y por último, ¿cómo observas mi participación en el documental de Georgette Philippard? Es muy buena, te veo bastante desenvuelta y como te mencioné anteriormente, he observado que tienes mayor fluidez en las palabras que realizas. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias. ¿De qué manera el estudiante cumple con los valores a comparación de César Vallejo? César Vallejo, a lo largo de su trayectoria, demostró ser una persona muy perseverante. En este caso, creería que el valor que se asemeja con el estudiante es justamente ello, la perseverancia que le pone justamente a saber más sobre su vida y con esto llegar a tener como ejemplo su trayectoria también como persona. ¿Qué valores debe mejorar el estudiante? Creería yo que debería mejorar justamente respecto a la vida de César Vallejo en la perseverancia. Debería ver como ejemplo la vida de César Vallejo y tomar en cuenta y seguir sobre esa línea. ¿De qué manera cree usted que ha ayudado a mejorar al estudiante? Estudiar sobre personajes muy importantes para el Perú y el mundo, estudiar sobre su vida nos hace ver que son personas humanas y que nosotros quizás con las limitaciones que tenemos podemos alcanzar la misma trayectoria que ellos han tenido a nivel nacional y mundial. ¿Cómo observa usted la participación del estudiante en el documental? He visto en este caso al estudiante muy interesada y muy compenetrada en la vida del personaje y me parece muy interesante. Agradezco que se me haya tomado en cuenta para poder compartir un poco sobre este personaje que es César Vallejo, a la universidad también que recopila y de otra manera obliga al estudiante a poder compenetrarse más con estos personajes que yo sé que conociéndole más van a saber cómo tomar ejemplo su vida y ver que ellos también pueden lograr sobre la trayectoria. Buen día con todos. En esta ocasión entrevistaré a un miembro de mi familia, la cual es mi mamá, y le realizaré una serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué manera mis valores como estudiante se cumplen en comparación con los de César Vallejo? Se comparan con los valores de César Vallejo, ya que te veo responsable al realizar tus tareas a tiempo y también perseverante por querer alcanzar tus objetivos adecuadamente. También, en parte, eres un poco resiliente. Pregunta número 2. ¿Qué valores debo mejorar? Considero que debes de mejorar el valor de la resiliencia, ya que algunas veces superas los obstáculos y te adaptas al problema, pero no siempre lo haces. Pregunta número 3. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? Te ha ayudado a mejorar en la comunicación. Ahora puedes comunicarte de mejor manera y fluidez. Y por último, la pregunta número 4 es, ¿cómo se observa mi participación en el documental? Te he visto participando en lo que respecta a la introducción del documental. Muchas gracias por haber contestado cada una de las preguntas. Buenas noches con todos. El día de hoy estoy acompañada de mi abuela Charo, en la cual yo la voy a entrevistar con 4 preguntas. ¿De qué manera he cumplido los valores en comparación de César Vallejo? Has cumplido siendo honesto, siendo un joven respetuoso y solidario. ¿Qué valores debo mejorar? La responsabilidad.
Eso te falta un poquito. Gracias. ¿Por eso me ha ayudado a mejorar? Con los valores. Ya. ¿Cómo observas mi participación en el documental? Muy bien. Me ha parecido muy bien tu participación. Muchas gracias. Bueno, prima, te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿De qué manera el estudiante cumple los valores en comparación con los de César Vallejo? Cumple con la honestidad y respeto. Muy bien. Segundo, ¿qué valores debe de mejorar? Lo que debe mejorar es la responsabilidad. Vale. La tercera, ¿de qué manera el curso lo ha ayudado a mejorar? En hablar y escribir con las letras bonitas. La cuarta es, ¿cómo observa la participación del estudiante en la representación teatral? Que estoy muy orgulloso y que me siento, o sea, está bien. Muchas gracias. De nada. ¿De qué manera el estudiante cumple los valores en comparación con los de César Vallejo? Creo que en sus metas, las metas que se hizo César Vallejo, que logró su éxito en base a su sacrificio. ¿Qué valores debe mejorar? Su perseverancia, porque empezamos poco débiles en el éxito, pero en el camino debemos que aprovechar mucho en insistir para que la perseverancia esté siempre latente. ¿De qué manera el curso le ha ayudado a mejorar? En el desarrollo de nuestras vidas, de lo que conoce mucho a nuestro César Vallejo. ¿Cómo observa la participación del estudiante en el documental? Puedo dirigir que en el ámbito de la universidad nos ayuda a conocer bastante a las compañeras en su camino a su carrera. ¿De qué manera cumplo los valores a comparación de César Vallejo? Bueno, tú eres un joven responsable que cumple con tus deberes académicos y también, bueno, me consta también que tú eres un joven que te levantas muy temprano para asistir a tu universidad, ¿no? Y también eres un chico creativo, ¿ya? Y eso habla muy bien de ti. ¿Y qué valores debería mejorar? Valores que tú deberías de mejorar en la parte de lo siguiente, para que puedas afrontar los desafíos y tener una mentalidad positiva. ¿De qué manera el curso me ayudó a mejorar? Bueno, este curso te ha ayudado a ser más empático, más tolerante y a la vez para que puedas trabajar en grupo. ¿Cómo observas mi participación en el documental? He observado que has participado activamente y a la vez has sido responsable porque le has dedicado tiempo a la investigación sobre Georgette, la esposa de César Vallejo. Y quiero darte las gracias por haber respondido a las preguntas. De nada, cuídate. ¿De qué manera el estudiante cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? Cumple con el valor del optimismo, con la manera de pensar y ver las cosas al lado positivo. De igual manera, el poeta refleja a través de sus poemas. ¿Qué valores debe mejorar? La paciencia, la responsabilidad, la empatía. ¿De qué manera el curso le ha ayudado a mejorar? A redactar informes que ayudará en un futuro y usando fuentes confiables y una mejor redacción. ¿Cómo observa la participación del estudiante en la representación teatral? Yo creo que sí, le faltó desenvolverse, pero lo demás está bien. A lo largo del documental nos hemos adentrado en la vida de Georgette, la esposa de César Vallejo, y hemos explorado la profunda influencia que tuvo en la vida y la obra de este destacado poeta peruano. A través de testimonios, biografías y documentos, hemos desentrañado la historia de amor y complicidad que unió a esta pareja, que superó las fronteras del tiempo y del espacio. Durante nuestra investigación nos adentramos a uno de los poemas más emblemáticos de Vallejo, Traspié entre dos estrellas, en el que su voz poética se entrelaza con las emociones y los sentimientos profundos. Además, tuvimos el privilegio de conversar con diversos familiares sobre nuestro proyecto, el documental. Ello nos ayudó a mejorar en diversos puntos. En el documental de Georgette Philippa hemos explorado la vida y el legado de una mujer excepcional, cuyo amor y complicidad con César Vallejo trascienden en el tiempo. A través de su historia hemos descubierto cómo el amor y la inspiración pueden elevar el espíritu humano y dejar una marca indeleble en la literatura y en nuestras propias vidas. Que la historia de Georgette y César Vallejo nos inspire a valorar el poder transformar del amor y a explorar las profundidades de nuestra propia existencia a través del arte y la poesía. A medida que nos despedimos, recordemos que cada verso de Vallejo y cada latido del corazón de Georgette
encontramos un testimonio eterno del amor verdadero.